Hola, hola, Lincolncitos. Siempre me pasa que me cortan a la mitad cuando estoy presentando. Se me olvida que tengo que esperar hasta que entramos al aire, pero muchas gracias porque están con nosotros. Hoy estamos mi abogada Kate y yo, Carla Arévalo. Estamos para servirles, estamos aquí con ustedes arrancando esta semana este show sin fronteras para ti. Gracias a todos los Lincolncitos y las Lincolncitas que nos acompañan. Vamos a saludar a nuestra abogada Kate. ¿Cómo está, abogada? Hola, hola, estoy muy bien. Es lunes y estamos empezando la semana y con mucho esfuerzo. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Pienso que todas tienen. Ay, sí, esta ha sido una semana de locos. Y si tú te estás preguntando dónde está nuestro Fidel Campuzano, ve a ver los videos pasados, porque muchos de nuestros linconcitos ya saben que pudimos conseguir ese advance parole. Nuestro equipo legal de inmigración de la firma de Lincoln Goldfinch Law pudo trabajar por él y ahora, bendito Dios, él está viajando, está paseando, está disfrutándola, pero pronto la vamos a tener con nosotros nuevamente conectándose desde yo creo que ese fondo del mar, o estar ahí paseando y vamos a poder estar juntos también con él por ahí disfrutando. Así que muchas gracias por a todos aquellos que nos siguen. Déjale tus mensajitos, déjale tus saludos a Fidel o mándanos a nosotros también qué es lo que está pasando, cómo entraste a los Estados Unidos, cuál es tu historia de inmigración y sobre todo si tienes dudas, recuerda acercarte siempre a un profesional legal. En este caso tenemos aquí a nuestra abogada Kate, que es abogada de inmigración, pero si tú tienes una duda que quieres más resolver de una manera personal, puedes llamarnos al 512-877-5995. Si tú nos escuchaste en este programa de radio, puedes mencionar el título. El de hoy es Visas para Prometidos, 512-877-5995 y de esta manera poder tener un descuento. Más adelante vamos a estar hablando de ellos, pero esperamos que puedas tú tener respuesta en menos de 10 minutos, tener una consulta de cómo qué es lo que tienes tú que hacer y tener una evaluación gratuita de tu situación. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este tema porque estábamos viendo que alrededor de 1,100 estadounidenses solicitaron una visa K1, que es una visa de prometido, durante la participación del país en la guerra de Vietnam. Y en el 2008 al 2018, más de 7,000 parejas obtuvieron licencia de matrimonio en este país. Y solo en el 2019 hubo más de 34,000 solicitantes de visas de pareja. Entonces, abogada Kate, ¿es posible aplicar para una visa K1 o de prometidos por una persona que fue deportada en el pasado? Wow, esa es información que yo no sabía. Pero sobre la pregunta, si es posible obtener una visa prometida para una persona que lleva una deportación, la respuesta es probablemente que sí. Cuando estamos hablando de una deportación, hay muchas maneras de tener que salir los Estados Unidos bajo fuerza. Eso puede ser alguien que es agarrado en la frontera cruzando y le rechazan a México. Puede ser una persona que es agarrado dentro de los Estados Unidos trabajando en una redada y esa persona firma y acepta una salida voluntaria. Es posible que una persona no acepta su salida voluntaria, pero va a una corte de inmigración y el juez ordene la deportación. O puede ser agarrado en la frontera y recibir una tipo de deportación que se llama expulsión rápida o expedited removal. Entonces, no todos son deportaciones bajo la ley. Una orden de un juez, obviamente es una orden de deportación, una expulsión rápida, sí es una tipo de deportación, pero alguien que fue agarrada en la frontera y solo estuvo detenido por menos de como 2, 3 horas, tomaron huellas, pero no firmó nada, no hay una orden de deportación. Esa es una salida voluntaria o voluntary return. Y personas que aceptaron su deportación con inmigración recibieron un voluntary return. Entonces, primero tenemos que aclarar que no todos son deportaciones y dependiendo en el tipo de incidente fue, eso puede decir que lleva una deportación o solo lleva tiempo sin permiso en los Estados Unidos. Bueno, cuando estamos hablando de una persona que ha estado en los Estados Unidos, tenía que salir por una orden, esa persona ahora tiene planes de casarse con un ciudadano, eso es un prometido. Para obtener una visa K1 tiene que tener planes de casarse con un ciudadano de los Estados Unidos y es
posible pedir un perdón para personas que llevan antecedentes penales, fraude, deportaciones en el pasado, pero como siempre tenemos que investigar cada caso, cada individual para ver si es elegible para venir. Entonces, bueno, para todas estas personas que están listas para dar su siguiente paso en la relación y que estén interesados en una visa de prometidos, abogada, ¿cuál sería este tipo de visa que existiría para estas parejas? Porque habría 2 o más tipos de visas para las parejas. Ok, cuando el beneficiario, el aplicante, el inmigrante no está viviendo en los Estados Unidos y un ciudadano en los Estados Unidos o un residente permanente en los Estados Unidos quiere pedir o traer a su novio, su novia, las dos opciones para los ciudadanos son hacer la visa K1 para prometidos y eso es un poco más rápido porque no tiene que pasar por los pasos de pedir residencia permanente, como el examen médico completo, cosas así, una revisión de los ingresos del peticionario, por ejemplo. Puede someter la solicitud de la visa de prometidos y luego tener una cita en el consulado y debe poder venir normalmente cuando no tenemos un retraso sobre COVID, debe poder venir entre 9 y 12 meses normalmente. La otra opción para un novio o novia de ciudadano es casarse primero, luego hacer la petición familiar, luego hacer el papeleo con el Centro Nacional de Visas y venir como residente permanente, como esposo o esposa de ciudadano. Eso es un poco más largo, toma más tiempo, hay más documentos requeridos, pero el inmigrante va a llegar con su tarjeta de residencia. Entonces, a veces eso es mejor para personas que quizás digamos que el inmigrante está estudiando y no va a graduarse para entre un año y quiere quedarse en su propio país. Entonces, para esa pareja sería mejor casarse, hacer el proceso más largo y venir con la tarjeta. Pero hay dos opciones para novios o novias de ciudadanos. Cuando alguien es un novio o novia de un residente permanente, tiene que casarse para hacer la petición familiar, porque la visa de prometidos no es elegible, disponible, no es una opción para novios de residentes permanentes. El residente podría hacerse ciudadano y hacer la petición de prometidos, pero no vale la pena porque una ciudadanía, un caso de ciudadanía tarda un año. Entonces, el proceso total va a ser casi igual como una petición familiar. Qué importante es justamente acercarse a un profesional legal, porque uno podría pensar, ah, no, pues es más rápido, porque ya dijo la abogada que era más rápido como ciudadano, y entonces pierdo el tiempo haciéndome ciudadano y a la mera hora me está costando en cuanto a tiempo exactamente igual, ¿verdad? Entonces, Ajá. Y ¿quién esa es se, una cosa que discutimos siempre en la consulta. Es una pregunta mía siempre, es ¿cuáles son sus intenciones, sus planes, sus deseos para su futuro? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuándo quieren vivir juntos? ¿Y dónde? Porque no todos quieren estar juntos en los Estados Unidos lo más pronto que sea posible. La mayoría sí, pero hay unos que prefieren vivir en otro país por un tiempo, quieren viajar, quieren estudiar o tomar un poco tiempo, terminar un trabajo, vender un apartamento. Entonces, siempre queremos hablar con nuestros clientes sobre lo que esa pareja quiere hacer en los siguientes 5, 10 años, porque para todos la solución no es venir como prometida, porque hay un proceso largo después de venir como un prometido, en donde tiene que pedir su residencia, pedir un permiso de viaje, esperar su permiso de trabajo, y hay cosas que no puede hacer aunque estén juntos viviendo en los Estados Unidos. No es como lo que todos quieren en el primer año de vivir juntos. Entonces hay que pensar en todo el paseo de unir dos personas para la vida. Oye, y qué bueno que sacas este tema, Kate, porque me gustaría que
nos dijeras un poquito más claro qué es una visa K1, porque muchas personas dicen, es como una mini visa de turista, es algo que, ¿por qué tengo que hacer un reajuste de estatus? ¿Por qué no entro con una tarjeta verde luego, luego? ¿Cómo sería eso más fácil de entender? La visa es para prometidos y el propuesto es traer un novio de un ciudadano más rápido que puede hacer en el proceso consular, porque normalmente si se casaron, hay que someter la I-130, esperar el Centro Nacional de Visas, esperar la cita en el consulado, esperar su paquete con su visa y venir como residente permanente. Y eso puede tardar un año y medio, pero no todos quieren esperar tanto tiempo. Entonces, por eso tenemos ese proceso de prometidos en donde el peticionario, el ciudadano o ciudadana, podría traer a su novio o a su novia más rápido y luego terminar el proceso de casarse, de arreglar aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, es un poco más rápido, es como doble. Puede ser 9 meses para prometidos y 18 meses em, para la petición familiar. Entonces, viene más rápido el inmigrante, pero hay más requisitos después de entrar, que puede ser difícil para parejas. Por eso tenemos ese show 90 Day Fiancé, porque ese tiempo después de traer el prometido o la prometida, esa pareja tiene que vivir juntos normalmente por primera vez, porque han estado en diferentes países. Normalmente y ahora viven juntos, pero el inmigrante no tiene licencia por un ratito, no tiene permiso de trabajar, no tiene permiso de viajar, ha dejado sus amigos, su familia en su país y tiene que acostumbrarse a un país completamente diferente y eso puede ser difícil para unas parejas. Entonces hay que pensar en el plan y estar listo para el tiempo juntos después de entrar con la visa de prometida. Para muchos es la mejor opción, pero es algo que tiene que pensar y planear antes de empezar el proceso. Por eso es otra razón porque vale la pena consultar con un abogado que sabe todo el proceso, porque es algo que debe tener la estrategia como fija cuando empieza todo el proceso. Eso es una cosa en que sorpresas no son buenos en ese tipo de proceso. Okey. Y bueno, entonces, entiendo que las personas que son elegibles es el ciudadano o la ciudadana que pide a su prometido, es decir, la persona con la que no se ha casado, para hacerla entrar o hacerlo entrar a los Estados Unidos. Pero, ¿hay algún requisito de la última vez que lo vio? ¿Qué pasa con los hijos si la persona que está fuera de Estados Unidos tiene hijos? ¿Ellos pueden ser traídos? ¿Hay algún requisito en ese aspecto? Sí, dos preguntas. Lo primero es, hay que conocerse en persona, la pareja, y la respuesta es sí. Tiene que haber sido se ha conocido en persona durante los últimos 2 años. Y para unas parejas eso es difícil, especialmente durante la pandemia. Y hay unas excepciones. Por ejemplo, si el peticionario está enfermo, no puede viajar, por ejemplo, pero no vale la pena, en mi opinión, pedir una excepción de esa regla si los dos pueden o el peticionario puede viajar. No hay que unirse en el país de origen del prometido o prometida, puede reunir en otro país, en un tercer país, pero hay que tomar fotos, tener evidencia de que se han conocido en persona antes de meter la solicitud durante los últimos 2 años. Eso es un requisito muy importante. ¿Y cuál fue la otra pregunta, Carla? Am, los niños. La otra pregunta fue, ¿qué pasa con los niños de un prometido? Y la respuesta es que ellos pueden ser incluidos. So, cuando estamos haciendo
una I-129. Esa es la forma que usamos para el trámite de fianzas y podemos incluir derivados en ese trámite. Y lo que hacemos es poner los nombres de los niños y ellos tienen que presentarse para una cita en el consulado igual. Y ellos también van a venir como hijos de prometidos y ellos también van a tener que arreglar a residentes permanentes después de la boda, porque la boda tiene que ocurrir entre 90 días después de la entrada del prometido y de los niños o hijastros del peticionario. Muchas gracias. Entonces, no está fácil, realmente no es un proceso sencillo. Así que, bueno, recuerden ustedes que aquí en el programa estamos hablando de manera general, no de manera particular de ningún caso. Sin embargo, en nuestros números, el 512-877-5995, 512-877-5995, podemos hablar ya de manera más personal o pues de una manera privada con usted y nos puede dejar un mensajito, mandarnos un correo electrónico, visitar todas nuestras plataformas, Instagram, YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Busque a nuestra abogada Kate, abogada Kate, y así puede llegar también con nosotros. Ya me estaba saliendo por ir a ver los comentarios, por estar aquí en el chisme de ver quién nos está escribiendo. Y tenemos a Yunuen, nada más no sé si nos puede ayudar por ahí. Ándale, muchas gracias, Dianita. Dice, yay, Fidel, qué emocionante para él por su advance parole. Así es una emoción para todas. So exciting. Y después viene Hillary, le toca a usted, abogada. Okay, Hillary says, Kate and Carla, how did fiancés propose? Oh, esa es una pregunta, un chisme para nosotras, Carla. La pregunta de Hillary es, nosotras, ¿cómo decimos una how do you say propuesta de matrimonio? Propuesta de matrimonio a nuestros esposos. So, ¿quién va a empezar? ¿Yo? ¿Tú te le declaraste a Josh? Casi, sí. Ya salió aquel chisme. Sí, porque eso fue hace casi 20 años, fue en el año 2003 y éramos amigos antes por 5 años y en 2003 empezamos como a hacer dating y teníamos planes, oh my God, tengo un poco de vergüenza, pero teníamos planes de visitar a su familia. Eso fue pienso que, no me acuerdo, fue en 2003 o 2004 y dije a él, estábamos hablando, obviamente teníamos planes de casarnos y tener bebés y tener una vida, pero todavía no hemos como, how did you say, we hadn't gotten engaged. So, anyway, dije a él todavía. Que si íbamos a visitar a su familia, quería tener como algo para mostrarles que eso era algo serio. Formal. Formal para él, para mí, y decidimos en ese momento formalizar. Ser prometidos. Sí. Pero no era nada como romántico, es like una sorpresa, nada de eso, y era como una decisión juntos nomás. Pero tenemos un matrimonio muy romántico. Pero es cierto. Este momento no fue. Hillary, muchas gracias por ayudarnos a sacar los trapitos al sol. Te mandamos saludos. Te queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Y lo mío, bueno, Elio y yo estamos desde el 2003 juntos y vamos a cumplir 9 años. Ajá. 2013. Sí, 13, sí, 2013. Okay. Tú 2003, perdón, me quedé con tu fecha. 2013. Así desde bebés, ¿no? 2013 juntos. Y pues hace 2 años, en enero 13, le mandé un WhatsApp. Él estaba trabajando, yo todavía no trabajaba con ustedes. Estaba trabajando y le mandé un WhatsApp y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces él me puso chi. y entonces yo hablé al registro civil, les dije qué día, a qué hora tenían libre. Y entonces el IU me estaba poniendo al mismo tiempo, ¿cuándo? Entonces yo estaba hablando con la señorita así de, ¿pero cuándo tiene libre? No, pues el siguiente martes 13 de enero.
¿y a qué hora? A las 9:15. Y ya le dije, ok. Y entonces le pongo a Eliu, el martes 13 a las 9:15. Ok, creo que le tendré que pedir permiso a Kate para poder faltar. Entonces él mandó al chat de nuestro grupo, ¿me puedo faltar el martes 13? Porque me voy a ir a casar. Y no le creían, ¿no? De que Oh, no, pensaban que era qué broma. curioso, porque él trabajaba con nosotros, pero tú no, todavía. Y él sí, pidió el día libre y dijo que mi novia me invitó a casarse, or she asked me to marry her. Todos estábamos como celebrando que trabajamos con un hombre así, que está bien siendo en una relación así, como mi esposo también, porque eso fue algo, pero Eliu, el esposo de Carla, es maravilloso. He's like the perfect man. He's wonderful. Es un bello. Ujú. Sí. Saludos, mi amor. Cuando veas esto, te amo. Y pues bueno, así fue la propuesta. Pues porque somos millennials y usamos el WhatsApp y entonces es muy rápido. Es como yo y Josh, like no es tan como romántico con like a sign and a surprise, nada de eso, pero Pues el desde eso tampoco matrimonio fue. es lo que es importante, no el momento Exacto. de decidir casarse. Exacto, exacto. Y también así los planes fue de que la noche a la mañana a los suegros un WhatsApp y, y pues ya así de que cuando se casan, pues ya el siguiente fin de semana, porque aparte fue como 2 días antes que le dije, entonces fue súper flash, Eso es pero algo bueno porque las bodas pueden ser tan como expensive, caro y sí. mucho tiempo y siempre el día de una boda grande nada pasa como perfecto. Siempre es muy estresante y hay personas que no pueden venir, personas que no son invitados y their feelings are hurt and I don't know. Es mejor tener algo muy rápido y pequeño. Sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice Luis, Dios les bendiga. Si se ha sufrido violencia doméstica, ¿cómo puede acceder a la visa U? ¿Cuántos derivados se puede tener? Ok, está Ok, interesante esto. sí, y puede dejar la pregunta así en la pantalla para que todos puedan leer. Violencia doméstica es uno de los delitos incluidos en la visa U, que es la visa para víctimas de delitos que ayudan a la policía en la investigación. Entonces, la visa U da una oportunidad de obtener un permiso de trabajo y al final residencia permanente para una persona que ha sido víctima de un delito, incluyendo violencia doméstica. Entonces, sí, se puede pedir una visa U si ha sufrido violencia doméstica, pero hay que hacer un reporte a la policía y cooperar con ellos si necesitan información, si el detective le llama, hay que responder a la llamada, todo eso es muy importante. ¿Y cuántos derivados? Si digamos que es una mujer, una esposa que ha sufrido violencia doméstica, ella puede incluir a todos sus hijos menores de 21 años de edad. Entonces, si ella tiene 12 niños, ellos pueden ser incluidos, aunque estén en los Estados Unidos o fuera de los Estados. Ese es algo bueno de la visa U, que los derivados pueden ser estar en cualquier parte del mundo. Pero además, un niño que es un aplicante para la visa U, digamos que un niño ha sufrido asalto agravado, ese niño podría incluir a sus hermanos menos de 18 años y a sus padres. Entonces, una familia completa puede ser parte de una visa U, aunque solo una persona fue la víctima. Pero en el primer ejemplo, donde la mamá sufrió violencia doméstica, su esposo, el agresor, el abusor, no va a poder ser incluido en el caso. Y aparte aquí también habría que ver que no sea la agresora o el agresor ciudadano americano residente, porque entonces si no ya tendríamos un bagua. Así que, Luis, usted puede aventarse más videos de nuestro canal de YouTube para aprender muchísimo más de inmigración, pero lo que le seguimos recomendando eternamente es el 512-877-5995 para que podamos revisar toda su información con las letras chiquititas y ahora sí nuestras guardianas legales de inmigración le puedan dar la respuesta tal cual la necesita y tome usted la mejor decisión. Y vamos a ir también con Mali Cisneros, que dice, martes no te cases ni te embarques. Es un dicho aquí en México. Ajá, ¿Qué quiere martes ni decir? te cases ni te embarques. Pues es mejor no marry it y no take business, new Ajá, business. en los martes.
Ajá, Por martes ni te cases ni te embarques. No, no ah, sé, es un dicho. Es para como mí para no martes hacerlo. siempre es quizás puede ser el día favorito mío de la semana, porque siempre el martes estoy haciendo cosas, estoy muy ocupada, tengo energía, pero no recuerdo Pero el es que yo me casé en martes, martes 13. ¿Oh, sí? Sí, mi Yo creo por esposo eso lo también, comentó. entonces no creo ese. Y luego dice Junen, qué bonito. Sí, pues así fue. Así que tú, Lincolncito, cuéntanos cómo fue tu propuesta, si tú pediste matrimonio o si a ti te lo propusieron. Nos puedes comentar unas arras de matrimonio, unos anillos de matrimonio, nos puedes también comentar ahí un emoji de la esposita o el esposito, que eres tú, si la esposita o el esposito, nos puedes comentar. Estamos aquí para nosotros escuchar tus preguntas, tus comentarios. Y bueno, vamos a seguir un poquito más con esto de las visas de prometidos. Abogada, entonces dice, ¿y cuánta evidencia? Es algo lo que les preocupa mucho a nuestros linconcitos. ¿Cuánta evidencia tienen que mostrar a la hora de pedir esta fianza visa? ¿Tienen que mostrar que están planeando la boda o cuál es la evidencia que necesitan? La evidencia más importante es que se han conocido en persona, por eso digo que si tiene boletos, recibos de su vuelo, del hotel, fotos del reunión, todo eso sería parte del paquete muy importante. Y todo el tiempo junto puede incluir los viajes, mensajes si quiere, pero no hay que incluir todo privado. Am, pero sobre planes de casarse, los dos, incluido en, en la solicitud del peticionario y el beneficiario, los dos van a escribir su propia carta, describiendo la historia de la pareja, cómo se han conocido y su tiempo juntos y la razón por decidir casarse, sus planes en el futuro. Y en esa historia solo hay que decir que vamos a casarnos después, entre 90 días después de mi entrada, porque nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a tardar, entonces no es necesario decir que tenemos planes de una boda grande el 22 de septiembre de ese año porque no vale la pena planear una boda cuando no sabe el tiempo del procesamiento. Solo hay que decir que sí tenemos planes de casarnos. Pero no es mucha evidencia para la visa, pero es muy importante probar todo su tiempo junto y también es de ayuda en ese tipo de caso tener cartas de testigos, que puede ser padres de la pareja o hermanos o amigos que saben que eso es una pareja de buena fe, que realmente es una pareja. Pero hay mucha evidencia que puede incluir y eso es un parte del proceso en que nosotros ayudamos con eso porque trabajamos con nuestros clientes colectando la evidencia, diciendo si es suficiente o si necesitamos más y eso es un parte de la representación que nosotros ofrecemos. La siguiente pregunta es muy interesante y dice, sabemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo Estados Unidos, pero ¿esto es igual para las peticiones K1? Sí, todos, aunque si el inmigrante vive en un país o en parte de un país que no reconozca matrimonios entre el mismo sexo, todavía podrían hacer la visa de prometidos porque van a casarse aquí en los Estados Unidos y en todos los estados es permitido. Entonces, no importa de dónde es el inmigrante, todos van a poder casarse en los Estados Unidos o todos del mismo sexo pueden hacer ese tipo de proceso. Ok, muy interesante. Luego tenemos aquí un comentario de René Díaz que nos está acompañando desde YouTube y dice, estuve en cautiverio después que crucé la frontera y me obligaron a trabajar sin paga por más de 3 meses. Esto pasó más de 15 años. Tengo posibilidades, me golpeaban, trabajaba más de 6 horas, yo pienso, o de 6 de la mañana a las 8 p.m. No estaba amenazado o más bien nos tenían amenazados y amenazaban a mi familia.
Gracias por tu comentario, René, lo siento mucho. Sí, lo siento, René. Primero lo siento porque usted pasó eso. Debe ser una persona muy fuerte después de haber pasado un incidente así, pero las buenas noticias es que parece que usted calificaría para una visa T para víctimas de tráfico de humanos, que puede ser personas que fue forzados a trabajar por los carteles, por los coyotes después de entrar con ellos. Y parece, bajo lo que usted está cantando, que eso sería un buen caso de la visa T. Entonces, debemos estar en contacto en privado para hacer una consulta. No cobramos para la consulta y podemos investigar sus opciones porque como la visa U, la visa T es una tipo de visa en donde puede incluir a una familia completa y puede perdonar deportaciones, antecedentes penales. Es un programa muy generoso. Entonces, debemos hablar para empezar la investigación de su elegibilidad. Muchas gracias, René, por acompañarnos. Gracias a todos los Lincolncitos. Ana va llegando. Feliz lunes. Gusto en verlas. ¡Mua! Gracias, Ana, por estar con nosotras. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Este programa se nos va súper flash cada vez, más cuando nos tocan un chisme bueno, unas preguntas a gusto de las que nos gustan. Gracias, Hillary. Gracias, Hillary. Nos tienes que comentar, Hillary, cómo fue tu propuesta también, ¿eh? Oh, ella tiene una buena historia. No voy a contar su historia, pero es la más buena que yo he escuchado. Entonces, no las tienes que compartir, si no es en ese programa en el que sigue, porque todavía hay muchas preguntas más sobre este tema de Fianza Visa. Estaremos platicando con ustedes, compartiendo más. Mándenos todas sus preguntitas. Sé que quedaron pendientes, no nos alcanzan 30 minutos, pero les prometo que el jueves seguiremos hablando de lo mismo. Les mando su beso, los amamos. Bye, bye. Adiós.